Hola amigos, bienvenidos a esta nueva clase. En el día de hoy vamos a ver ejercicios con tres proposiciones. Ya va a aparecer la P, la Q y la R. Entonces bien, para empezar debemos tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros teníamos una única proposición, teníamos dos opciones, verdadero y falso, ¿cierto? Cuando teníamos dos proposiciones, resulta que hacíamos una tabla de verdad con cuatro posibilidades. Dos respuestas posibles, en el caso de abajo teníamos cuatro posibilidades y ahora que nosotros vamos a tener tres proposiciones, vamos a estar teniendo 8 posibilidades. ¿Listo? ¿Cómo se hace esto? Pues sencillamente una formulita que es 2 a la n, en donde n es igual al número de proposiciones. Entonces recordemos, esto significa potenciación. Entonces 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 2 por 2, 4, miren acá, 2 a la 3 tenemos tres proposiciones, 3, 2 a la 3 es 2 por 2 por 2, ¿cierto? Entonces 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, entonces ahí tenemos las 8 posibilidades. Si tuviésemos 4 con 4 proposiciones, entonces lo que hacemos es 2 a la 4, entonces esto es 2 por 2 por 2 por 2. Entonces 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Entonces tendríamos 16 posibilidades. ¿Listo? Entonces debemos nosotros hacer una tabla de verdad que contenga 8 posibilidades. Borremos esto de por acá. Y bien, la primera proposición que vamos nosotros a hacer es P o no Q o R. Bien, entonces como tenemos tres proposiciones, tenemos P, Q y también tenemos la R, entonces he destinado ya una tabla que tenga 9 renglones. Y bueno, las columnas ya vamos a irlas acomodando como lo hicimos en el video anterior. Entonces, algo que siempre va a ir es la P, la Q y la R. Entonces, la forma correcta de llenarlo, para la P, vamos a tener las siguientes posibilidades. Recuerden que en la de 2 era verdadera, verdadero, falso, falso. Entonces era mitad y mitad, ¿cierto? Entonces acá, para la P, vamos a hacer lo mismo. Mitad de verdaderos, es decir, 4, y mitad en falsos. Para la Q vamos a ir de 2 en 2. Entonces, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y para la L vamos a ir intercalado, uno y uno, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso.
¿Por qué las acomodamos así? Sencillamente, eso ya lo vimos en un video para las de 4, ¿no? Para las de 2 proposiciones, y es que se deben de colocar todas las posibles combinaciones entre ellas. Entonces, bueno, acá no lo hacemos porque pues son muchas posibilidades y nos llevaría prácticamente que un video completo para ver esto y no es necesario. Con que ustedes se aprendan la forma en que va la P, la Q y la R es suficiente. Entonces, bien, vamos a empezar a resolver esta proposición. Entonces, recuerden que debemos de tener en nuestra tabla todos los elementos que están ahí escritos. Entonces, veamos, la P ya está. Listo. ¿Qué nos falta para poder hacer este pedazo? Nos falta ese pedazo, pero ese pedazo no lo podemos hacer sin tener lo que está dentro del paréntesis. Es decir, primero siempre debo hacerlo del paréntesis. ¿Qué hay dentro del paréntesis? Q, O, R. ¿Listo? Y ahora debemos de hacer la negación. Observen, ya tenemos este pedacito, está chuleado. Me falta hacer la negación para obtener la parte completa. Entonces, negación de Q, O, R. Va a borrar para que no quede eso tan rayoneado. Entonces, negación de Q, O, R. Entonces ya tenemos también este pedazo completo. Este de acá. Y pues lo único que nos faltaría sería hacer la O, toda la proposición completa. P, O, no, Q, O, R. ¿Listo? Esas son las proposiciones. Entonces voy a traer la tablita de la O y de la I para que nos guiemos. Muy bien, entonces ya he buscado las tablitas de verdad y las he traído aquí cerca a nuestro ejercicio. Y pues bueno, recuerden que siempre debemos de ir en esta dirección. En esta dirección en cuanto a la proposición. Entonces veamos, la P ya la tenemos. Recordemos que se hace lo del paréntesis, entonces QR ya está acá. QOR, entonces veamos, voy a utilizar un color diferente para que se vea mejor. QOR me da como respuesta, entonces verdadero con verdadero. Recuerden que es la O, entonces utilizo esta tabla de acá que es la que tiene el mismo símbolo. Entonces verdadero con verdadero, verdadero con verdadero A, verdadero. ¿Listo? Sigue. Verdadero falso. Entonces verdadero con verdadero dijimos que era verdadero. Verdadero falso. Entonces buscamos verdadero falso A, verdadero. Colocamos la respuesta. Falso verdadero, entonces buscamos falso verdadero A, verdadero. Y procedemos a colocar la respuesta. Así que falso con falso, entonces buscamos falso con falso me da falso. Entonces colocamos la respuesta que es falso. Seguimos, verdadero con verdadero, ya la tenemos hecha aquí arriba, entonces fíjense, en la mayoría de tablas de verdad se repite, solo estar pendiente, entonces verdadero con verdadero dijimos que era verdadero, verdadero falso dijimos que era verdadero. ¿Dónde estoy mirando? En esta parte, miren, acá está, verdadero, 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 falso, verdadero, falso. Entonces se están repitiendo, entonces pues lo que voy a hacer es mirar en dónde se repiten y colocar la respuesta que corresponde. Falso, verdadero, mírenla acá, nos dio verdadero. Y falso, falso nos dio falso. Bien, el ejercicio dice que debemos de hacer la negación, me faltaba un paréntesis, entonces debemos hacer la negación de la columna anterior. Entonces, la negación de verdadero es
falso, o lo contrario verdadero es falso, contrario verdadero es falso, contrario de falso es verdadero, contrario verdadero es falso, contrario verdadero es falso, contrario verdadero es falso, contrario de falso es verdadero. Observen que yo solo trabajé con esa columna en el último procedimiento que he realizado. Por último, debemos proceder a hacer toda la proposición. Entonces, para que ustedes lo vean de una mejor manera, observen, debo de trabajar esta columna con esta columna. Entonces, si les parece bien, ustedes pueden tapar con una hoja o algo así. Yo en este caso voy a borrarlo. Para que identifiquemos bien cuáles son los que debo trabajar. Obviamente ustedes pues no lo van a borrar en su cuaderno, pero pues es para que acá lo podamos notar. Entonces veamos, tenemos verdadero con falso, lo vamos a hacer con la O, miren. Acá nos dice que es con la O, entonces nuevamente la tabla de la parte de arriba. Verdadero con falso, miren la cada. Verdadero. Verdadero con falso, entonces se vuelve a repetir, miren, da verdadero, verdadero con falso da verdadero, si copiando lo mismo, miren, son todas iguales. Ahora, verdadero con verdadero, miren acá en la tabla, dice que es verdadero, entonces colocamos verdadero. Falso con falso, entonces buscamos en la tabla, falso con falso da falso, ¿cierto? Va a eliminar el rayón de la tabla, recuerden que había dado falso. Falso con falso, entonces nuevamente miren, se repite, es falso. Falso con falso, se repitió otra vez, es falso. Falso verdadero, entonces buscamos en nuestra tabla, falso con verdadero da verdadero. Entonces escribimos nuestra respuesta. Y ya hemos logrado solucionar nuestra proposición. Obviamente es una proposición sencilla, sí, tiene 3 proposiciones, claro que sí. La hace un poco más larga, sí. Más complicada, no necesariamente. Entonces, vamos a ver una proposición que es un poquito más elaborada. Para ello, entonces, voy a traerme estas tablas. Recuerden que el trabajo más grande que tenemos en este tema es aprendernos las tablas de verdad. Entonces, ¿cuáles son las tablas de verdad? Esas que están viendo ustedes ahí, la de la I, la de la O, y pues las que subiremos más adelante, que son las del entonces y el sí, solo sí. Entonces veamos, nuevamente tenemos 3 proposiciones, tenemos la P, tenemos la Q y tenemos la R. Entonces acá es importante que entendamos que la tabla de verdad debemos de resolverla en pro de llevar el mismo orden de la proposición. ¿Listo? Y debemos de siempre tener en cuenta el orden. Siempre va a aparecer primero la P, segunda la Q y tercera la R. ¿Por qué se hace en ese orden? Pues ya es algo que está establecido en los libros, los autores ya tienen establecido ese orden, entonces es para seguir el mismo orden. ¿Listo? Nuevamente la P, la Q y la R, entonces eso va a ser lo mismo. Verdadero, verdadero, 4 verdaderos, 4 falsos. La Q entonces 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. Y la R va a ser verdadero, falso, intercalado.
Listo. Entonces, lo primero que debemos de empezar nosotros a conformar es lo que esté dentro de los paréntesis. Entonces, como queremos ir en la dirección de izquierda a derecha, entonces lo primero que yo voy a venir a hacer es no P o R, ¿cierto? Eso sería lo primero el paréntesis. Pero fíjense que para poder hacer esa parte, debo de conocer quién es no P. Y esa todavía no la tengo. Entonces, claro, primero lo del paréntesis, pero debo de tener esta parte del paréntesis y esta parte. En este caso no tengo quienes no P, por lo cual debo de escribirlo. Entonces, no P. ¿Con cuál voy a trabajar? Voy a cambiar el color para que ustedes lo puedan notar. Con esta, ¿cierto? Esa es la proposición o bueno, la columna que debo de negar. Entonces empecemos, en primero aparece verdadero, entonces quedaría falso, segundo también quedaría falso, tercero falso. Observen, miren, el primero es verdadero, entonces quedó falso. Segundo es verdadero, queda falso. Tercero es verdadero, queda falso. Cuarto es verdadero, entonces quedaría falso. El quinto es falso, negación es verdadero. Y así continuamos. Falso, falso, falso. Entonces todos van a cambiar a verdadero. Bien, teniendo no P, ahora sí podemos escribir lo que está dentro del paréntesis, que es no P o R. No P o R. Entonces acá es donde cobra importancia el saber el orden en el que resolvemos. Vamos a trabajar con la tabla de la O, es decir, esta primera, miren, tiene el mismo símbolo. Perdón, ¿verdad que cambiamos el orden cuando las moví hacia abajo? Entonces sería con la segunda tabla, la de la O. Listo, esta es la tabla que vamos a manejar. Y debo de resolver en el orden que está la proposición. Debo de mirar primero la columna de no P, porque ese es el orden en el que vamos de izquierda a derecha. Y de segundas, la R. ¿Listo? Entonces, bueno, acá no se vayan a confundir. Yo sé que yo siempre he estado diciendo que se debe resolver de izquierda a derecha. Y acá pareciera que lo estuviéramos haciendo al revés, pero en realidad no es así. No es así, tranquilos. Estamos yendo en el orden que va la proposición. Cuando yo me expreso que debemos resolver de izquierda a derecha, es teniendo en cuenta el orden de la proposición. Entonces veamos que tenemos que mirarlo así en este caso. No P es verdadero o falso. Entonces vengo a la tabla y busco verdadero, falso. ¿Qué me da? Verdadero. Sigue falso, falso. Falso, falso, me da falso. ¿Cierto? Yo borro para que no quede toda tachada la de la O. Sigue verdadero, falso. Fíjense en que ya lo tengo en la primera, me da verdadero. Falso, falso, ya lo tengo en la segunda. Se está repitiendo, miren. Continuamos, verdadero, verdadero. Ese sí no lo tengo, entonces miro la tabla. Verdadero, verdadero da verdadero. ¿Listo? Acá sigue verdadero, falso.
busco verdadero o falso da, verdadero, coloco la respuesta, sigue verdadero, verdadero, entonces ya lo tengo resuelto que es verdadero, luego sigue, perdón, luego sigue verdadero, falso, creo que no lo tengo, entonces si de pronto no lo encuentran de una manera rápida, pues vienen a la tabla que es mucho más fácil, verdadero o falso que es verdadero. Y hemos llenado otra columna. Observen que esta parte de acá ya la hemos resuelto, ya tenemos esa primera parte de nuestra proposición. ¿Qué nos falta tener? Esta segunda parte. Pero para tener esa segunda parte, pues debo de tener primero lo que está dentro del paréntesis. Entonces miremos, R y Q. ¿Con cuáles columnas debo de trabajar? Con la columna de la R y con la columna de la Q, con esas dos. Teniendo en cuenta que debo de tomar primero, esta va a ser el primero porque aparece acá primero la R, miren acá aparece la R de primeras, entonces debo colocar primero la R y de segunda la Q. Es decir que nuevamente vamos a tener que leerlo de derecha a izquierda. Entonces veamos. Que este color no es muy conveniente, entonces pasémoslo a rojo. Veamos, verdadero con verdadero, buscamos, es verdadero. Ah, perdón, acá ya estaba cometiendo un error por el afán de resolver, y es que la proposición tiene el conector lógico y. Miren, es la primera tabla, entonces en este caso vamos a trabajar con la tabla de arriba, la de la I. R y Q, empecemos. Verdadero con verdadero, miramos, verdadero con verdadero da verdadero. Seguimos. Falso con verdadero, entonces falso con verdadero me da falso. ¿Listo? Recuerden voy a ahorrar un poco porque está muy feo, entonces vamos a dejarla verdadero o falso. Bueno, ya queda un poco mejor. Listo, continuemos. La tercera es verdadero o falso. Lo buscamos. Verdadero o falso es falso. La siguiente es verdadero con verdadero, ya la tenemos, que es verdadero. La siguiente, falso verdadero, miramos, ya la tengo aquí arriba, miren, falso verdadero. Si no miramos la tabla, falso verdadero es falso. Y bueno, uno ya se las va aprendiendo porque en la I el único que da verdadero es cuando las dos son verdaderos, el resto es falso. Entonces, continuemos. Verdadero o falso, falso. Falso, falso, falso. Listo, ya tenemos esta primera parte que es la del paréntesis. Debemos de tener todo esto completo. Entonces, para eso, lo único que tenemos que hacer o que nos falta es la negación, ¿cierto? Sí, señores, la negación, así como ustedes decían. Entonces, negación de R y Q. Entonces, lo único que va a hacer es negar. Negación de verdadero, falso.
de falso, que es verdadero y continuo. Negación de falso, verdadero. Negación de falso, verdadero. Negación de verdadero, falso. Negación de falso, verdadero. Negación de falso, verdadero y negación de falso, verdadero. Es decir, acabo de negar esta columna. Listo, entonces ya tengo todos los elementos, ya tengo esta parte y la otra. Entonces, sencillamente voy a proceder a hacer la proposición completa. Entonces, para eso vamos a hacer no, abro paréntesis, no P o R y abro paréntesis R y Q. Listo, ¿con cuál tabla de verdad voy a trabajar? Mírenla acá la tenemos, es la de la I, entonces sigue siendo la primera tabla. Otra cosa, identifiquemos cuáles son las columnas que voy a relacionar, con las que voy a trabajar. Esta de acá, esta columna y esta columna. Entonces, para eso, como siempre, voy a eliminar la columna que me esté interfiriendo para que pues ustedes lo vean mucho mejor. Si quieren puedo borrar esto también. Y bien, esta flechita ya no va, esto ya lo utilizamos. Y recuerden que debemos de hacerlo siempre en el orden de la proposición. Miren, la proposición aparece primero no P o R. Es decir, que debemos de solucionar leyendo hacia allá, de izquierda a derecha. Entonces, para eso empezamos. Verdadero o falso. Buscamos en la tabla verdadero o falso A. Falso. Falso verdadero. Entonces ya sabemos que va a dar falso. La única forma que dé verdadero es que las dos sean verdaderas. Verdadero con verdadero, ambas son verdaderas, con la I da verdadero. Falso verdadero, da falso. Verdadero falso, da falso. Verdadero verdadero da verdadero. Verdadero verdadero da verdadero. Y verdadero con verdadero da verdadero. Bien, es claro que no me he puesto a identificar bien en la tabla, pero si ustedes le ponen un poquito de lógica es muy fácil aprender. Observemos. Para la I, voy a borrar esto para que ustedes puedan apreciarlo mejor. De pronto algún rayo mío los engaña. Entonces, para la I, observen que solo da verdadero cuando las dos son verdaderas. Y para la O, pues es lo contrario prácticamente. Solo da falso cuando las dos son falsas. Entonces, sencillamente cuando veamos la I, nos fijamos cuando sean las dos verdaderas. Entonces ya sabemos que es verdadero. Y el resto nos van a dar falsas. Y con la O, entonces nos fijamos cuando las dos son falsas y nos va a dar de resto verdadero. Entonces, tratemos de aplicar eso en este ejercicio que ya resolvimos. Dame un momento. Bueno, estos eran verdaderos. Borremos esta de acá. Y vean, voy a borrar esta de... No, esta no la puedo borrar. O sí la puedo borrar, borrémosla. Y hagamos la negación de la P muy fácil, que es... Entonces es falso. Vamos a aplicar lo que acabo de decir en la tabla. Entonces, falso, falso, falso,
falso, verdadero, 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 verdadero. Listo. Y voy a aplicar eso. Entonces, miremos, voy a borrar. No necesito nada de esto para que ustedes no se confundan. Y recuerden que como aparece primero no P, entonces debo leer hacia acá. Es con la O, entonces me voy a fijar solo en las que ambas sean falsas, porque sé que es la única que me va a dar diferente. Entonces, falso, falso, vea. Falso, 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 falso. Y ya, no hay ninguna otra que me dé falso, falso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el resto son todas verdaderas. ¿Listo? Y pues no me tengo que poner a mirar una por una, sino que eso me parece a mí muchísimo más rápido. Listo. Y ahora volvamos a resolver. Volvamos a resolver la proposición completa. Entonces, es con la tabla de la I. La tabla de la I solo es cuando las dos sean verdaderas. Entonces, miremos que esta se leía de izquierda a derecha. Verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, verdadero. Esta es verdadera. ¿Cuál otra verdadero, verdadero? Esta y esta. Entonces, el resto son falsas. ¿Y cuántas me tuve que aprender? Me aprendí una acá y una acá, en vez de aprenderme las 4. Entonces, es que ustedes busquen estrategias para aprenderse en las tablas de verdad. Claro, cada quien desarrolla sus propias estrategias para aprendérselas. No hay una forma única. Ustedes deciden cómo hacerlo. ¿Listo? Entonces, espero que les haya servido la explicación del día de hoy. Si tienen dudas, no duden, sí, valga la redundancia, en escribirnos, en comentar. Y si te sirvió, dale manita arriba, dale me gusta, recomiéndanos con tus amigos, tus conocidos. Y hasta una próxima ocasión.